Pronto tendrían que llevarme a un asilo o a una funeraria. No tenía que decírmelo. Lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo, que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. A pesar de todo, habíamos sido muy felices mi esposa y yo. ¿Qué no hubiera dado yo para reparar los daños? Pero eso ya había pasado. No hay palabras para describir la soledad y desesperación que encontré en ese cenagal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más. Estaba hundido. El alcohol era mi amo. Tembloroso, salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo, pero volvió la locura insidiosa de la primera copa y el día del armisticio de 1934 volvía a empezar. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio, que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Pronto sería lanzado como una catapulta hacia lo que doy en llamar cuarta dimensión de la existencia. Llegaría a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad. El ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo. Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción, pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo habría logrado escapar? Sin preocuparme de su bienestar, solo pensé en revivir el espíritu de días pasados. Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la juerga. Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. La misma cosa. Un oasis. Los bebedores son así. Se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que le había sucedido? En la mesa le serví una copa. No la aceptó. Desilusionado pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le habría sucedido al individuo. No era el mismo. Vamos, ¿de qué se trata?, le pregunté. Me miró a la cara. Con sencillez y sonriendo me contestó: tengo religión. Me quedé estupefacto. Así es que era eso. El pasado verano, un alcohólico chiflado. Y ahora sospechaba, un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada centelleante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor. Pero que dijera disparates si así le convenía. Además, mi ginebra duraría más que sus sermones. Pero no desvarió. En una forma muy natural, me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez solicitando que se suspendiera su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía 2 meses que sucedía eso, y el resultado era evidente de por sí. Surtió efecto. Había ido para pasarme su experiencia, si yo quería aceptarla. Me sentía asustado, pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí. Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro. Recordé la promesa del juramento de temperancia que nunca firmé
el desprecio bonachón de mi abuelo para alguna gente de la iglesia y para sus actos, su insistencia en que los astros realmente tenían su música, y también su negación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas, su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado. Me hacían sentir un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la pasada guerra, en la catedral de Winchester. Siempre había creído en un poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad, porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó en una cifra y que marcha a raudo sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podría haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una inteligencia? Sencillamente, tenía que creer en un espíritu del universo que no reconociera tiempo ni limitaciones, pero solo hasta aquí. De los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría. A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca por aquellos que lo reclamaban. Su enseñanza moral, óptima. Había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil. De lo demás no hacía caso. Las guerras que se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían facilitado me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal y ciertamente me tenía dominado. Pero mi amigo sentado frente a mí manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado, los médicos lo habían desahuciado, la sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente, había sido levantado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido. Se había originado en él este poder. Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento, y en mí no había absolutamente ningún poder. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que después de todo, la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos, revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado. Aquí estaba un milagro sentado a la mesa frente a mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaba en mí los vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía, y este sentimiento se intensificaba cuando hablaba de que podía haber un Dios y que para mí fuese personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal o espíritu de la naturaleza, pero me resistía al concepto de un zar de los cielos, por más amante que fuera su preponderancia. Desde entonces he hablado con decenas de personas que pensaban lo mismo. Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo:
¿Por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podría yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? Claro que sí, lo quería. Así me convencí de que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante, había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino. Pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que bullían dentro de mí. Y así había sido siempre. Qué ciego había estado yo. En el hospital, me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Allí, me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces, para que se hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez, admití que por mí mismo no era nada, que sin Él estaba perdido. Sin ningún temor, encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me lo quitara de raíz. Desde entonces, no he vuelto a beber ni una sola copa. Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y mis deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas admitiendo mis errores. Nunca debería criticarlas. Repararía esos daños lo mejor que pudiese. Pondría a prueba mi manera de pensar con mi nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. En esta forma, el sentido común se convertiría en sentido no común. Cuando estuviera en duda, permanecería en quietud y le pediría a Él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como Él lo dispusiera. En mis oraciones, nunca pediría para mí, excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para servir a los demás. Solamente entonces podría yo esperar recibir, pero eso sería en gran escala. Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto, entraría en una nueva relación con mi Creador, que tendría los elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos mis problemas. La creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas, eran los requisitos esenciales. Sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas, debía acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros.